Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Nosotros estamos súper entusiasmados porque hoy vamos a enfrentarnos con el último programa referente a la serie que hemos estado llevando a cabo en los últimos meses. El tema súper conocidos por todos, ¿verdad? El tema de los Nefilim, los antiguos gigantes que aparecen en el Antiguo Testamento. Sí, además en el día de hoy nos vamos a atrever con una visión diferente que yo creo que a muchos de ustedes les va un poco a sorprender y realmente va a traer mucha luz a cómo nosotros miramos a la palabra de Dios para analizarla. Y es así, y queremos cerrar con un broche de oro, y qué menos que intentar entender este concepto de los Nefilim desde el punto de vista de la teología, pero no una teología cualquiera, ¿no? Es un ramal de la teología que, bueno, pues da mucho que hablar, sobre todo en los dos últimos siglos, como es la teología liberal. No vamos a hablarlo desde el punto de vista estricto de la teología liberal, pero sí vamos a rozar un poco porque vamos a intentar tratar este tema desde el punto de vista del mito. O sea, la teología liberal, lo que me estás diciendo básicamente es que la teología liberal habla entonces de la palabra de Dios como de una leyenda, de algo que no ha existido. Claro, es que los teólogos liberales, casi la mayoría de ellos consideran que todo el carácter sobrenatural que aparece en la palabra de Dios tiene que ver con leyendas, con mitos. Y bueno, pues nosotros como cristianos, independientemente si somos teólogos o no, consideramos que la palabra de Dios, toda ella es inspirada por Él. Entonces, el concepto de mito, bueno, pues trae mucho que hablar dentro de los círculos teológicos. Ajá. Pero mira, vamos a explicar primero qué es un mito, ¿no? ¿Qué es para ti un mito? Bueno, un mito puede ser, para mí, pienso, porque también se habla de personas que han existido, ¿no? Pero un mito puede ser, digamos, una narración de una persona que ha existido o que no ha existido, pero que de alguna manera se magnifica y se mantiene con el paso del tiempo. Sí, perfecto, muy bien descrito, y la verdad es que, bueno, pues el mito en un sentido forma parte efectivamente del sistema de creencias de un pueblo, y en sí el mito pues es ese tipo de leyendas donde aparecen esos personajes fantásticos y donde se intenta contar una historia determinada, ¿no? Y fíjate, todos conocemos el conjunto de mitos. Es lo que forma la mitología, y la mitología en sí pues es la cosmovisión de un pueblo determinado que a través de estas leyendas y de estas historias han intentado comunicar bueno, pues una información determinada, ¿no? Sobre todo más que en nuestros días, que hoy en día somos mucho más científicos a la hora de describir las cosas, sí antaño, ¿no? En aquellas culturas de hace miles de años, ¿no? Que se comunicaban y transmitían su conocimiento a través de mitos que eran fácilmente recordables. Exacto, y como ya comentábamos por allá por el programa, creo que era el 12 o así, efectivamente en esta época, una época precientífica, pues se manejaban más dentro de un ámbito mítico y utilizaban un lenguaje mítico para comunicarse, ¿no? Y para mantener este mensaje lo más fácil y reconocible, y que no se cambiara con el paso del tiempo, ¿no? Pero independientemente de esto, y ya conociendo un poquito más lo que es mito, quiero decir una cita, una frase, porque yo sin frase no soy nadie, señores. Y hoy, fíjate, hoy es de una mujer, estoy yo muy contenta. Bueno. De Madame Françoise Smith Florentin, que es denominada la gran vieja dama de los estudios bíblicos del protestantismo. ¿A qué no sabes de qué país? Con ese apellido François tendrá que ser de un país... Pues muy cerquita al nuestro, de Francia, ¿no? Y dijo que el mito es indispensable para invitar a pensar, a discernir y para asombrar.
Y la verdad es que efectivamente, como cristianos muchas veces pensar que el mito puede estar presente dentro de textos como Génesis, para algunos es como que, sobre todo para los más tradicionales y conservadores, es un no rotundo, ¿no? Pero claro, ¿cómo es posible que como cristianos seamos capaces de negar la existencia efectivamente de estas leyendas en otras culturas? Claro, porque además cuando miramos a la Biblia, ¿no?, y miramos a los escritos de culturas de aquella época, hay acontecimientos que también se narran en otros textos, como la creación, o el jardín del Edén, o el diluvio universal, y yo creo que a lo que vamos a ir también el tema de los Nefilim, pero claro, el tema es que si pensamos que es todo un mito, realmente esto también puede ir en contra de nuestra fe, ¿no? Porque si lo llevas a un extremo, claro, el pensamiento mitológico, una cosa es cómo narran las cosas, o qué tipo de recursos literarios se utilicen para narrar algo, pero si tú consideras que eso no es una forma de narrar, sino que directamente es mentira, que es falso, que es una fábula, sí, una entonces, fábula que lo que importa es la intención que hay detrás de esa fábula, claro, ¿no? entonces ahí a mí me rompen la fe, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Y la mitad de este libro que tienes en tu mesa, ¿no? Sí, entonces por eso a mí me cuesta mucho realmente, digamos que digerir este pensamiento mítico. Sí, es difícil de digerir. De hecho, pero bueno, actualmente en nuestras iglesias hay muchísimas personas más liberales que están de acuerdo con este tipo de acercamientos a la palabra de Dios, ¿no? Pero vamos a intentar analizarlo, Daniel, porque obviamente yo no desecho las cosas y a lo mejor algo de razón tienen, ¿no? Yo no desecho las cosas y si me dicen, bueno, no, es que resulta que Moisés pudo beber de las culturas que tenía alrededor, tan florecientes, Egipto, Canaán, Mesopotamia, Sumeria, Acadia, etc. Si él pudo estar mamando de todas estas historias que cuentan, y es posible que él metiera todo esto en Génesis, y de hecho, bueno, pues estos titanes, estos gigantes, bueno, fueran parte de estas narraciones, bueno, ¿cómo nos puede afectar a nosotros como cristianos, ¿no? Sí, bueno, y aparte, bueno, hay una cosa que estamos viendo y se sabe, ¿no? Y que estas narraciones parecidas hay en la cultura alrededor. Básicamente no es que únicamente, no es que la cultura israelita lo robase, sino que todos los pueblos que estaban allá, claro, tenían una serie de leyendas o una serie de textos más o menos ajustados a la verdad. Más o menos ajustados. Que esto es una cosa que es difícil de saber, verdad, ¿no? Claro, pero que todos lo compartían, ¿no? Y yo creo que es una cosa, y es un acierto de punto de encuentro, y es que en nuestro programa lo que hacemos es que nos atrevemos a echar una mirada donde otros encuentran que su fe tiembla. Sí. Nosotros nos atrevemos, nuestra fe está bien fundamentada. Bueno, de vez en cuando tiembla algo por ahí, pero... Pero sí nos atrevemos, es importante. Es importante, yo creo que es sano, porque nos atrevemos a mirar a esto en la confianza, en la esperanza en Cristo, en una fe fundamentada también en nuestra experiencia personal con el Espíritu Santo de Dios. Y yo creo que es importante, ¿no? Y es importante a la hora de ver estas cosas, porque tenemos un Dios que nos ha hablado a través de la Biblia, y que bueno es conocer en qué forma nos ha hablado y qué cosas nos ha querido contar, que a veces nos quedamos un poquito nada más en lo literal, pero realmente hay que entender el contexto de todo. Puede ser un punto de encuentro de nuevo, a igual que hacemos con la ciencia, lo hacemos con la teología. Vamos a investigar. Sí, sí. Creemos en la inerrancia de la palabra, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es otro tema aparte, pero hablando de estos mitos, entonces yo digo, bueno, si esta gente dice que son mitos, pues Raquel, manos a la obra, vamos a investigar y vamos a ver qué dicen estos mitos. No me voy a quedar solamente con lo que me dice Moisés. Yo, venga, vamos a ver qué es lo que me pueden estar contando los cananeos, los sumerios o los egipcios acerca de lo que es un gigante. ¿Dónde me voy? Pues mira, me voy al primer mito que se conoce. Lo que es un gigante, te estás centrando a lo que es el contexto de Nefilim. El contexto de Nefilim, no esa narración, estamos hablando, ¿no? Exacto, Sí. de que es para alguien de la cultura sumeria, que era para él un gigante, un hijo de Dios, ¿no? Y me voy al primer mito que se conoce relacionado con gigantes, que es el poema de Gilgamesh. Y es súper interesante, porque aquí podemos encontrar ya los primeros puntos de encuentro entre esta cultura y la cultura hebrea.
¿Quién era Gilgamesh? Pues era un personaje perteneciente a la mitología sumeria y se supone que fue un rey de la ciudad de Uruk, lo que es ahora, bueno, pues está en Irak. Sí. Talalhuarca, la ciudad actual, ¿no? Y probablemente... Eso suena muy mexicano, ¿eh? Talalhuarca. Y probablemente... Están los huercos. Del norte de México. Y ya doy que me pierdo, Dani. Y precisamente este rey, pues se supone que estuvo reinando entre el 2800 y el 2500 a.C. Y fue el que construyó esas murallas tan grandes de su ciudad y fue considerado como Dios, deidificado una vez muerto. ¿Qué pasa? Pues que en esta epopeya de Gilgamesh... ¿Se convirtió en un mito? Sí, se convirtió en un mito. ¿Qué pasa? Pues que en esta epopeya, en este poema muy interesante, se nos van narrando las aventuras de este Gilgamesh y sobre todo su búsqueda de la inmortalidad junto con su amigo Enkidu. Enkidu. Luego te presento a Enkidu. Sí. Y la mitología reporta que, bueno, pues que este Gilgamesh era 3/4 partes divino y 1/4 parte humano. Era un híbrido, 3/4 parte señores. divino, entonces que tenía que haber sido básicamente su papá totalmente divino y su mamá, o viceversa, No, viceversa. mitad divino, mitad... Era hijo de la diosa Ninsu y su padre fue otro rey, el famoso rey Lugalbanda, que también a su vez era hijo de una diosa y que más tarde también fue divinizado. Vaya rollo que se te traían, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a lo largo de estas 12 tablillas, en este poema, bueno, pues se perfila que Gilgamesh fue un héroe mítico que no sabes cuánto medía. No. 6,5 metros de altura, mucho más grande que tu querido amigo Goliat. Esto ya no sé Goliat si es estaba justo en la mitad. Esto era acromegalia y bueno, y ahora nos podemos atrever, de acuerdo, a decir, bueno, esto era un mito. Un mito absoluto. Me voy a otra cultura, venga, vamos. Dejamos los sumerios. Los cananeos. ¿Qué eran para los cananeos los hijos de Dios? Hijos de los dioses. O los hijos de los dioses, sí. Bueno, para los cananeos, para esta cultura, en la ciudad de Ugarit, ellos se han encontrado, ¿no?, textos donde se considera que estos seres divinos eran unos hijos relacionados con el dios El o el dios Ilu. Y casualmente dentro de estos textos también aparece una palabra de la cual hemos estado hablando mucho, que es el término Refaim. ¿Tú te acuerdas? Sí. De todo lo que aparece en Números y en Génesis sobre unos personajes determinados que en hebreo significa gigantes. Bueno, pues mira, en este término ugarítico, semítico ugarítico, la palabra Refaim, significa, atención, salvador, gobernantes divinos, grandiosos, poderosos, sombras y príncipes regios. ¿A qué te suena, Daniel? Pues me suena a las acepciones de Nefilim. Nefilim. Y todas estos posibles significados, ¿no?, de Rupun convergen en representar que es un ser de carácter divino, específicamente los reyes o los dirigentes, que tenían una capacidad soteriológica y que generalmente eran los que estaban en comunicación con sus dioses. ¿A qué te suena, Daniel? Sí, hijos de dioses, lo que vimos la pasada semana. Y esto lo podemos encontrar en el poema de los Refaim, o en la epopeya de Kirta, o en la epopeya de Aka. Todas estas son de cultura cananea. Sí, y estos pertenecen, bueno, pues eran unos reyes legendarios que pertenecían al clan de los Didanu, una dinastía ugarítica muy popular en la época que salían las revistas del corazón fijo, vamos. Seguimos, otra cultura, la cultura egipcia. Ya hemos dicho que para los egipcios Faraón era, bueno, pues los hijos de los importante dioses, porque ¿no? además Moisés es de donde se había criado. ¿Y qué pasa? Pues que Faraón era el único que tenía capacidad de comunicación con esos dioses. Eso decían, sí. En esta cultura faraónica los dioses se relacionaban, si se relacionaban entre sí, lo que les importaba más a ellos era esa comunicación entre los dioses y se asociaban en forma de constelaciones.
Entonces lo que pasaba con el faraón era que era el único que era capaz de mantener ese equilibrio entre la humanidad y esa divinidad que estaba representada por esas constelaciones. Eso decían, claro. Y pues obviamente era considerado como el hijo de Dios. ¿A qué te suena, Daniel? Pues me suena a Nefilim. Y no voy a seguir porque también en el programa anterior estuvimos hablando de un personaje que aparece en la Biblia, Nimrod. Nimrod, su mujer Semiramis, una vez muertos fueron endiosados, divinizados, deidificados, como tú quieras llamarle, y empezó el culto, pues todos conocemos a Marduk, Astarte, Baal, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión. ¿Te has quedado que no sabes? Sí, me he quedado. Estoy pensando en todas estas culturas, ¿no? Lo que me parece increíble. Me parece increíble porque realmente todas esas culturas y este tipo de mitología se repiten unas y otras. Da igual en la cultura en que estemos hablando, aparte de que ellos consideren, estas diferentes culturas consideran a aquellos reyes, porque eran reyes, ¿de acuerdo? Sí. Los consideran de dioses. Una forma de llamar a los reyes no era reyes, sino llamarlos hijos de dioses. Ajá. Es muy importante. Depende, si es un hijo de un dios determinado, pues el hijo de Dios determinado. Pero son muchos dioses, ajá, ¿no? Claro. Entonces es muy interesante porque, claro, en estas culturas se conocerían como hijos de dioses. Y cuando a mí, siendo lógico en esta descripción, porque uno puede pensar que Moisés era totalmente mítico y que estaba diciendo que ellos eran hijos de dioses. No, posiblemente lo que estaba haciendo Moisés es llamarlos conforme a cómo se llamaban en aquellas culturas, incluso en la cultura israelita. ¿De acuerdo? Y me parece increíble porque, aparte de una cosa muy importante, Raquel, y salto un poquito a Génesis 1, incluso en la descripción de la creación. Hay una cosa muy interesante que se ancla también a esto, y es, en Génesis 1, una de las diferencias entre la creación de la Biblia y en culturas de alrededor, es que en la Biblia se hace muy claro y se habla muy claro que mientras que todo fue creado por Dios, mientras que las culturas de alrededor, las estrellas, la luna, eran diferentes dioses o deidades. Mayores, ¿no? dioses menores. Y claro, el tema es que viene Dios y dice, yo soy el que soy. Y básicamente es el monoteísmo, es un Dios. Y cuando está hablando, se habla en la Biblia de Nefilim, se habla como hijos de Dios. Mientras que en estas culturas se está hablando de hijos de dioses. Yo creo que también posiblemente Moisés aquí está dando un golpe encima de la mesa y le está diciendo a su pueblo, le está diciendo, hay un solo Dios, no son muchos dioses como en cualquiera de las culturas de alrededor, sino es un Dios. Y los llama hijos de Dios. Y lo que posiblemente está haciendo es hacer un híbrido entre esos hijos de dioses y un hijo de Dios. Pero básicamente lo que está haciendo no está diciendo que estos fueran híbridos de ángeles o dioses, lo único que está utilizando es una terminología que se utilizaba entonces. ¿De acuerdo? Igual que ahora seguimos diciendo que el sol se pone por un lado y sale por el otro. Realmente el sol no se pone, la tierra da vueltas. Pues es un poco este tipo de lenguaje, ¿no? Es una forma de hablar que es fácilmente entendida por el pueblo. Pero realmente no es llevarlo, no es realmente llevar lo mítico a pensar que no es cierto, sino básicamente es tomar mitos de las tierras de alrededor y utilizarlas en el contexto para narrar, para explicarlo bien. Sí, es así, porque aun basándose en los mitos de ese tiempo, al penetrar la revelación divina en ese mito, hace el carácter totalmente opuesto, se convierte en un antimito. Aquí he apuntado una frase de Pablo Andinach, que es un doctor en teología, profesor de Antiguo Testamento en el Instituto Universitario ISEDET en Argentina, en que dice que los relatos bíblicos deben considerarse por este motivo como antimitos. Qué interesante. Súper interesante. Mira, independientemente de mito o no mito, Dios se tenía que comunicar con un pueblo para dejar claro un mensaje determinado. Y es obvio que se tiene que comunicar en un lenguaje donde ese pueblo pudiera entender.
Hay una cosa que yo no voy a aceptar de la teología liberal, y es el carácter de mitología de toda la palabra de Dios, no solo en Génesis 1:11, en la resurrección de Cristo, que consideran que es algo gnóstico y cosas así. Yo no voy a aceptar, porque una de las características, y como tú muy bien has apuntado, de la cultura hebrea es que precisamente está batallando contra esos mitos. Y en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, los profetas, los primeros profetas del Antiguo Testamento, es que su principal fin es romper con esa mitología, y ellos batallaban en contra de esos mitos, porque en sí eran esos dioses de esos pueblos y esas culturas. Entonces, obviamente, Moisés fue muy inteligente y utilizó los modismos de su cultura y de su época para que la gente de su época los entendiera, pero no tiene nada que ver a que el mensaje de trasfondo fuera mitológico, para nada. Estaba hablando de una realidad y trayendo revelación a través de lo que Dios le dijo de una realidad determinada, como era este tema de por ejemplo, los gigantes, los hijos de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Qué importante, Raquel, qué importante. Y te doy las gracias, porque a mí, con todos estos estudios que estás haciendo, realmente me estás mostrando que eres una licenciada en teología. O sea, de nada han servido los 10 años que me ha visto estar ahí estudiando en casa. Pero es increíble, de verdad, es increíble, porque cuando estamos leyendo la palabra de Dios, debemos hacerlo con inteligencia y con reverencia. Y realmente lo que me está mostrando es que los diferentes elementos en la palabra de Dios tienen como diferentes categorías, ¿no? Pero no dejan de ser verdad. Son simplemente diferentes modos de narrar. Y actualmente, y es un problema porque, como tú explicaste hace tiempo, la respuesta a este liberalismo teológico, que piensan que el nacimiento, la concepción virginal de Jesús es un mito y que es toda una leyenda, ¿no? El problema de esto es que llevó a lo que hoy estamos sufriendo, que me van a perdonar por estar en desacuerdo con los literalistas, pero esto generó una respuesta opuesta en la teología cristiana, cuando empezaron a decir, sobre todo en Alemania, ¿verdad? Me contaste en su día, ¿no? Este liberalismo, ¿no? Con teólogos en Alemania, sobre todo, decir, es todo un mito, es todo falso, ¿no? Realmente se levantó otra corriente en Estados Unidos que dijo, no solo no es todo falso, sino que ahora es todo literal. Mientras que otros dicen, esto lo puedes entender como quieras, y le quitaban peso. Llegaron los literalistas, ¿cómo se llamó en su tiempo? Fundamentalistas. Los fundamentalistas, hace que medio siglo así, y crearon pues esta forma de pensar que la que tenemos ahora, que nos está haciendo daño, claro, es mirar en Génesis de una forma total y absolutamente literal. Y es que textos como este de Génesis 6:4, si lo miramos, y ya lo hemos intentado, señores, miren todos los capítulos anteriores de Punto de Encuentro, mirarlo de una forma literal no te va a dar una respuesta. Ahora, la respuesta tampoco está en la mitológica. Entonces, intentamos encontrar ese punto de encuentro. También es muy interesante, porque pueden decir, y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué puede suponer para un cristiano que en otras culturas se hable de este tipo de mensajes como gigantes o diluvios, etcétera? Para mí es maravilloso, porque eso demuestra una unidad. ¿Cómo te lo demuestro? Mira, hay una frase que a mí me ha encantado, espérate que te lo busque, de Joseph Campbell, que fue un mitólogo, un escritor, profesor estadounidense, muy conocido por su trabajo sobre mitología y religión comparada, que hizo una tesis en su trabajo Las máscaras de Dios. Este no es cristiano, es una persona encargada de estudiar era un los mitólogo. mitos, un mitólogo. Tenía también a Elvis Presley, a Maradona. El estudio comparativo de las mitologías del mundo nos hace ver la historia cultural de la humanidad como una unidad. Y es que efectivamente todos hemos salido del mismo sitio, y como no tenemos referencia de cuál fue el primero y quién tiene la razón, lo importante es que Moisés determina que hay una historia determinada y está confirmada con las culturas de alrededor. Y hay gente que piensa que lo que pasa alrededor va en contra, ¿de acuerdo? Pero realmente no va en contra, lo que estás dando apoyo, ¿no? Apoyo. Y con esto, no sé si ha quedado muy claro el concepto de Nefilim. Les invitamos a que vean Punto de Encuentro. Sí, para mí, no voy a poner todo, porque este es el último que y no voy a hacer un resumen porque no tenemos tiempo. Vamos a ir a las preguntas. Pero puede ser perfectamente que Moisés estuviera refiriendo a reyes y utilizando el término hijos de Dios. Vamos a ver, no bueno, lo sé. Estos son my 5 cents, como dicen los americanos. No lo sé, quién sabe. Yo ya he explicado muchas cosas, los restos consideraban que eran los reyes, hijos de reyes, etcétera, etcétera. Ya hemos explicado 4 opciones, podían ser híbridos, podían ser los hijos de Set o los cainitas, podían ser los reyes, podían ser tiranos.
les dejamos a la revelación que Dios les dé y esperamos que les haya sido de ayuda. Pero vamos a la pregunta de esta semana, de cómo explicas que eventos del Génesis se narren en textos de otras civilizaciones antiguas, porque es muy interesante, porque como cristiano puede ser algo que, oye, por la noche puede hacer que tu fe diga, ¿y por qué estos cuentan esto de una manera o estos de otra, no? Pero mira, vamos, el primero, Edith Fi Arias dice, existe lo que se llama tradición oral. Las experiencias, hechos y enseñanzas se traspasan de una generación a otra. Eso es muy dado en la vida asiática, dice. No dudo para nada que debido a ello estos hechos del Génesis hayan pasado a su vez no solo de una generación a otra localmente, sino que las historias hayan trascendido fronteras. Ajá. Ella en su apreciación parece que aprecia que ha pasado de la cultura israelita a las otras, ¿no? Pero realmente lo que estamos viendo aquí es que esto es compartido con otras culturas, incluso anteriores, por lo menos anteriores en lo que es la escritura. Porque lo que tenemos es la historia empieza, la historia se llama cuando hay un registro escrito, ¿no? Exacto. Carmen Valero de Bernabé dijo, si hubo una primera pareja y una primera familia, comenzarían a pasar información de los sucesos e historias a sus hijos, y estos a los hijos de sus hijos, etc. A medida que las familias crecían y se expandían, llevaban consigo la transmisión de sus historias, y estas se fueron extendiendo a lo largo de las partes del mundo donde fueron llegando. Pero con toda transmisión oral habría elementos que unos conservarían y otros que fueron eliminando, por lo que en los lugares quedarían elementos de las historias originales que se conservaron y otros que se perdieron. Muy interesante, creo que tiene que ver mucho con nuestra, con lo que es, con la visión que tienen los expertos en el tema, ¿no? Sí. Y es, qué bonito, ¿no? ¿Cuándo sería la primera vez que Dios hablaría de la creación, ¿no? Y que daría conciencia de que había una creación y que fue Él el que creó el universo, ¿no? Qué maravilla, y como eso se fue pasando, ¿no? De las primeras culturas, ¿no? De padres a hijos, alrededor de un fuego, por las noches contándoles cómo se había hecho todo lo que ellos veían alrededor, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Y como al fin y a la postre nuestro creador es el creador de este universo. Y en medio de todo esto, nuestro punto de encuentro, Cristo Jesús, a través del cual se creó todo el universo. Es algo absolutamente maravilloso. Así es que podemos buscar la teología o podemos buscar la ciencia para intentar comprender la palabra de Dios, pero esta palabra siempre estará vacía si no es su Espíritu el que te guía. Entrégate a Cristo y vamos a dejar los nefilines para otros. Nosotros seguimos adelante con otros temas. Muchísimas bendiciones, síganos en Punto de Encuentro TV. Hasta pronto.